¿Cuántos tienen gozo este día? Decía el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que yo le invito a que abra su mente y su corazón para lo que Dios va a hablar este día. Y hoy quiero hablar un tema que se llama Adulam o la cueva de Adulam. Es un lugar de refugio, un lugar donde somos moldeados para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que le debo el bosquejo, pero les prometo que hoy en la noche o mañana lo estaré publicando para que usted lo tenga, toda la predicación. Y bueno, ahorita a las 12 de mediodía vamos a grabar la siguiente reunión. Y va a estar ahí el video también por si usted quiere compartírselo a alguien. Es un mensaje de restauración, un mensaje de fortaleza. Y bueno, Adulam. ¿De qué nos habla Adulam? Usted entró ahorita y entró a algo que parece una cueva. Yo quería que usted se grabara que la iglesia es algo parecido a Adulam, un lugar donde la gente se refugia, donde la gente se fortalece, donde la gente se edifica. Y podemos ver la historia de David, el cual él fue y se metió a una cueva, fue y se escondió. Pero uno podría decir, ¿cómo David, con todas las promesas, con todo el potencial que tenía, va y se esconde en una cueva? Vemos que Samuel va y lo unge para que sea el próximo rey. Pero después de que lo unge, David va y sigue como pastor, no va directo al trono. Después de eso, David derrota a Goliat, a un gigante de 3 metros. David va y lo derrota. Y después de esto, David le dan un puesto especial ahí con Saúl. Y no nada más eso, él era un guerrero, era un músico, el ejército lo quería. Y cuando David viene llegando a Jerusalén, empiezan a cantar unos cantos. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso le dio mucho coraje al rey. Dijo, ¿cómo van a cantarle más a él que a mí? Yo soy el rey. Y es ahí cuando el rey Saúl se enoja con David y lo quiere matar. Le tiene envidia. Y más tarde pierde todo. Samuel, su mentor, muere. Su mejor amigo Jonatán no puede ayudarle y los soldados de Saúl lo persiguen a tal punto que tiene que esconderse en una cueva. Y podemos ver en la escritura, en 1 Samuel 22:1, dice: David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulam, fueron a verlo. Versículo 2 dice: muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. ¿Qué le parece este cuadro? David está huyendo, va y se esconde en una cueva y lo único que viene es, lo sigue gente con problemas, con dificultades, gente con deudas, gente emproblemada. Y David dice, bueno, yo estoy para que me echen porras y viene esta gente y me sigue. Y bueno, yo creo que algunos de ustedes quizás se identifiquen con la gente que entró con él a Adulam. Los que tenían deudas, los que tenían problemas, los que no estaban satisfechos con la vida, los que estaban enojados, los que estaban deprimidos, con ansiedad. Posiblemente se puedan identificar con David en este momento. Pero ¿qué es Adulam? Adulam se refiere a una región donde hay una cueva, que se caracteriza como una cueva de refugio, un lugar cerrado, una ciudad de reposo. Lugar de refugio, de aflicciones, de tranquilidad. Uno necesita a veces refugiarse cuando está pasando por los momentos difíciles. ¿A dónde corremos? Mucha gente se deprime y se encierra en sí misma. Otros quizás van a tratamientos, otros van a pastillas para poder controlar la ansiedad, la depresión, para poder descansar. Pero ¿qué se hace cuando se tienen problemas? David lo que hizo fue corre y se esconde en una cueva. La Biblia dice que yéndose David de allí, huyó a una cueva. Pero ¿dónde estaba David? ¿En qué parte estaba Adulam? ¿Sabe que cerca de ahí, de Adulam, estaba Gat, de donde era el gigante Goliat? Y obviamente que cuando David mata a Goliat se convierte en enemigo de todos los que viven ahí. Y cuando David está en Gat, se dan cuenta y dicen, no es este David. Y David tiene que fingir que está loco. Él empieza a babear, a llenarse toda la barba de saliva y a comportarse como un loco, de tal manera que dicen, ¿saben qué? Sáquenlo de aquí, no tienen nada que hacer aquí. David sale de ahí y se va y se esconde a esta cueva. Y sabe, imagínese cómo se sentía David después de que lo ungen como rey, después de que derrota al gigante y después de que todo el mundo le canta, ahora se está escondiendo porque tiene miedo de que lo maten.
Muchos de nosotros quizás tenemos promesas de Dios. Quizás hemos tenido un pasado bueno, hemos tenido buenas victorias, buenos negocios, nos ha ido bien, pero en este momento pareciera que las cosas no están funcionando. Quizá pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros y quizá nos sentimos traicionados, cansados por situaciones que estamos pasando. Ahora, ¿qué personas llegaron con él? La familia de David. Una de las cosas es importante cuando uno tiene problemas que la familia esté ahí. Pero la familia a veces está limitada, no siempre te puede dar la ayuda que tú necesitas. Seguramente estaban pasando por momentos difíciles porque sabían que su hijo era perseguido y que el rey lo quería matar. Yo me imagino que hasta el rey quiso haber puesto un letrero que dijera: se busca recompensa tanto por la cabeza de David. Pero no nada más llega la familia, llegan muchos afligidos. Se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, que tenían tristeza en su alma. ¿Alguien se identifica con esto? No tiene que levantar la mano, no diga: no, estoy amargado, estoy frustrado, estoy deprimido, ansioso, triste, flaco, cansado y sin ilusiones, dijo alguien por ahí. Pero bueno, llegan 400 con problemas. ¿Qué clase de ánimo le pueden dar 400 personas que están en problemadas? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué porras le pueden decir a David? 400 endeudados que solo piensan que han perdido todo. 400 afligidos de corazón que ya no encuentran razones para seguir adelante. Tal vez lo único que quieren es compasión, que alguien les dé una mano, que les apoye, que le diga: vamos, sigue adelante. Pero en ese momento David no está en esas condiciones. David necesita que alguien le ayude, que lo arrope, que lo proteja. 400 amargados que solo saben quejarse de la situación. Y no nada más eso, le dicen: David, quiero que seas nuestro jefe. O sea, estamos en problemados, queremos que nos ayudes, pero queremos ponerte como nuestro líder. Y aquí la situación es: ¿por qué Dios usa situaciones a veces que no logramos entender? ¿Cómo es que Dios escoge a estas personas para después convertirlos en algo diferente? ¿Cómo es que Dios pone los ojos en ti cuando nosotros quizás no fuéramos dignos para ser las personas que debiéramos hacer la obra de Dios? Pero Dios tiene sus ojos puestos en ti. Así como los tuvo con estos 400 y con David y la familia de David, Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios usa formas que nosotros no entendemos. Incluso podemos ver en 1 Corintios 1:27, dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los más poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie se jacte. Dios escoge lo más vil y menospreciado. Nosotros no éramos dignos, no éramos nadie para que Dios pusiera sus ojos en nosotros. Pero Dios te vio y dijo: tengo propósito para ti. Desde antes de la fundación del mundo yo tengo algo para ti. Y necesito trabajarte, necesito procesarte. David no entró a la escuela de reyes. Hoy en nuestros tiempos hay escuelas para todos: escuela para padres, para pastores, para cocineros, para mamás, para muchas cosas. Pero no había en ese tiempo una escuela para reyes. ¿Qué hace Dios? Lo pasa por un proceso. Lo empieza a preparar, lo mete al horno del fuego para empezar a pulir, a trabajar, a sacar las impurezas de lo que él quería hacer. ¿Qué nos lleva a la cueva? ¿Qué te ha llevado a ti a alguna cueva? ¿Qué te ha llevado a ti a algún problema para poderte refugiar y poder Dios trabajar en tu persona? Tarde o temprano todos estaremos obligados a pasar un tiempo por la cueva. Yo no sé si este sea tu caso, que estés pasando ahorita por un momento difícil, por una cueva, por una tribulación, pero algo sí sé: que cuando Dios permite que pasen situaciones en nuestra vida es porque tiene algo en nosotros. Trabaja nuestro carácter, trabaja nuestras vidas, nos empieza a despertar hasta que pone propósito en la vida. Hace algunos meses yo leí en una revista cristiana sobre un ejemplo de personas que querían traer pescado fresco. Y no sabían cómo traer el pescado fresco. Obviamente lo mataban, lo llevaban y decían: queremos pescado fresco. Entonces se les ocurre planear algo y dicen: vamos a meter unas peceras gigantes y todos los peces que atrapemos los vamos a meter ahí. Pero en el transcurso del trayecto del viaje, los peces empezaban a morir.
porque entraban en rutina, entonces decían los pescadores, algo tenemos que hacer para que los peces lleguen frescos. Y a alguien se le ocurre una gran idea. Dice, metamos un pequeño tiburón dentro de cada pecera. Pero dice, se va a comer a los peces. Dice, pero se va a comer a algunos pocos. Cuando meten el tiburón a cada una de las peceras, este tiburón empieza a buscar qué comer. Y los otros peces, por cuidar su vida, se mantienen a la expectativa. Y sabe que no se relajan, todo el tiempo están los peces así porque dicen, no sea que me toque. A veces Dios permite que en nuestra vida vengan esos pequeños tiburones para mantenernos despiertos. Porque muchas veces nosotros nos relajamos y pensamos que la vida es nada más así, pero Dios dice, hey, tengo que trabajar tu vida, tengo que procesarte, tengo que llevarte a un nuevo nivel. Y a veces no entendemos por qué Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. Muchas veces son culpa nuestra, pero otras veces Dios las permite. Esto ocurre cuando todos los apoyos terrenales se esfuman. Imagínate que tu jefe te entrega tu carta de despido, que estás en deudas hasta el cuello, que has comprado a crédito, que estás endeudado y que no puedes pagar, que tus sueños se han desvanecido y has perdido a un ser querido. Se quiebra tu salud, tus amigos se alejan y parecieras que Dios se ha olvidado de ti. Y no nada más eso, sientes que estás en un agujero y que quizás sientes morir. Muchas veces, hermanos, no podemos ver la mano de Dios porque estamos tan preocupados por las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor que dejamos de ver a Dios. Dios dice, fija tus ojos en mí, pon tu vista en Dios, en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero sabe que a veces estamos tan emproblemados que vemos más grande el problema y eso nos deprime, nos da tristeza, nos quita el ánimo. ¿Por qué? Porque dejamos de descansar y confiar en Dios. En la cueva tú puedes descubrir cosas de ti mismo que nunca podrías aprender en otra parte. En los momentos de soledad, en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación, es ahí donde vas a descubrir. ¿Sí se ha fijado que cuando a alguien lo van a operar en un quirófano, no está nadie ahí? Solamente los doctores, los que van a trabajar. Cuando tú y yo estamos en pruebas, pareciera que todos se van y nos quedamos solos. Dices, ¿dónde está la familia? ¿Dónde están los que yo necesito? Estoy pasando por un momento difícil, pero ahí está Dios trabajándote en el quirófano. Está operando tu corazón, quitando las cosas que no funcionan, que no están funcionando para tu vida. Es ahí donde Dios hace su trabajo fino, moldeándote para todos los apoyos y las cosas que te estorban. Dios empieza a trabajar. A nadie le gusta que lo procesen, a nadie le gustan las pruebas. Porque las pruebas a veces nos hacen ver nuestra condición. Descubres entonces que todo lo que te queda es el Señor. Y ¿sabe qué? Eso es más que suficiente. Cuando estás en el momento crítico no ocupas a nadie más que a Dios. El problema es cuando dejas de confiar en Él porque pareciera que te abandonó. Pero Dios nunca abandona a los que le aman. Amén. Es cuando las peores situaciones se desbordan, cuando Dios muestra su poder para que fluya a través de tu debilidad. Cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, podemos saber que Él está en control, que no hay nada que se aleje de su mano. Y cuando tú tienes problemas, situaciones difíciles, Dios te dice, hey, bienvenida a la cueva, bienvenido a los problemas, bienvenido a la escuela de la vida, vas a crecer. Pero Señor, esta enfermedad, Señor, esta crisis, Señor, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio. Bienvenido a la cueva, estoy trabajando. Y aquí está lo interesante. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 12:9, dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es cualquier cosa. El poder de Dios, su gracia, funciona mejor cuando nosotros estamos débiles. Porque cuando alguien se siente bien, cuando alguien siente que todas las puede, dice, no necesito a Dios. ¿Cuándo es cuando la gente busca a Dios? Cuando tiene el agua hasta el cuello, cuando dice, ya no puedo. Dios dice, déjame trabajar, pero necesitas rendirte. Necesitas reconocer que sin Él nada puedes. Puedes intentar cosas y sacarlo en tus propias fuerzas, pero cuando dejas que Dios tome el control, cuando dejas que Dios sobre, las cosas son mejores y más fáciles.
Segunda de Corintios 12:10 dice: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pareciera que el apóstol Pablo es masoquista. ¿Cómo dice: me deleito en mis debilidades y que me insulten, que me priven, que me persigan? ¿Cómo alguien se deleita? Pero porque él había puesto su mirada en el premio, había puesto su vista en la corona, en Jesús. Y es por eso que él dice: yo me deleito el saber que Dios está en control y que Dios está conmigo. Aquí es lo interesante, hermanos, que nosotros muchas veces cuando vemos los problemas, las dificultades, no podemos ver a Dios. Vemos más grande el problema, la enfermedad, la persecución, la dificultad, y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que prometió que iba a estar conmigo en todo momento? ¿Sabe usted que Elías también se escondió en una cueva? Elías era un profeta de Dios. Elías estaba seguro de que el Señor estaba con él cuando derrotó a los 400 falsos profetas, cuando hizo caer fuego del cielo, cuando resucitó a un muchacho, cuando corrió más que un carruaje o cuando reprendió a un rey malvado. Elías sabía que Dios era poderoso y que Dios era más que suficiente. Pero hay un problema con Elías: era tan humano como tú y como yo. ¿Qué pasó con Elías? Hubo una mujer que dijo: lo voy a matar, Jezabel. Y cuando él se entera de esto, él se llena de temor y va y se esconde en una cueva. Y le dice, no nada más se esconde, le dice al Señor: basta ya, Señor, quítame la vida. Estaba lleno de miedo, porque una mujer le dijo: búsquenlo porque lo quiero matar. ¿Cuál es el punto aquí? Que a veces las cuevas pueden ser buenas porque nos ayudan a refugiarnos, a fortalecernos. El asunto con Elías es que él está en ese lugar y está pidiéndole a Dios que le quite la vida. Pero Dios no le preguntó a Elías: ¿qué estás haciendo allí, Elías? Sino que le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa eso? Que el Señor estaba con él en aquella cueva. Que en ese momento que estás pasando difícil, Dios está contigo. Aunque tú no lo veas, Dios está contigo porque Él prometió estar contigo en todo momento, en toda dificultad. Una cueva puede ser un buen sitio para descubrir que Dios está contigo. Cuando uno está bien, cuando las finanzas, la salud, cuando todo marcha bien, uno dice: pues no necesito a Dios porque parece que todo está bien. Es más, pensamos que Dios está con nosotros. Pero cuando llega el momento crítico, ahí descubres que realmente Dios está contigo. Te puede abandonar tu familia, te pueden abandonar tus amigos, te puede abandonar tu cónyuge, pero Dios nunca te dejará. Esa es una garantía que tenemos. Fue precisamente en una cueva donde David escribió: tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Es ahí, hermanos, en los momentos más difíciles, cuando David sabía que Dios estaba con él y sacó los mejores salmos, uno de los salmos más bonitos. En los momentos difíciles, ¿cuál es nuestro clamor? Y el salmista David decía: el Señor es mi escudo, Él es fuerte de mi salvación, Él es mi alto refugio. Y hay muchos salmos preciosos en los cuales David se inspiró y se agarró en Dios. Recuerda la semana pasada que hablamos de los nombres de Dios, que dice: los que conocen tu nombre confían en ti. David sabía quién estaba con él y que era poderoso. ¿Recuerda usted cuando David peleó con el gigante? David no estaba viendo al gigante, David estaba viendo quién estaba con él, que era más grande que el gigante. Tú y yo tenemos que aprender a descansar y confiar. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis adversarios, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Esa es la confianza que tenía David. Y yo quiero invitarte que podamos ver
cómo David se fortaleció. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Sabía que Dios responde en cualquier momento. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los tiempos de dificultad. Eso es lo interesante. Si yo tengo una situación difícil, me siento descubierto, ¿qué hago? Voy y me refugio, ¿dónde? En la presencia del Señor. Dios es mi refugio. David decía: Dios es mi castillo, Dios es mi torre fuerte, Dios es mi baluarte. Bajo sus alas me esconderé, porque Él es el Shaddai. Él es el Dios todopoderoso, el omnipresente, el omnipotente, el Dios que me ayuda, el Dios que está en todas partes, el Dios que me ve, el Dios que me escucha. David sabía en quién había confiado. Pregunto, ¿el Dios que tenía David es igual al tuyo o es diferente? Porque el mío es el mismo Dios. Y de ahí yo tomo fortaleza y camino adelante, no importa la dificultad que esté pasando. Sabe que la vida no es tan bonita como muchos la pintan. Vas a encontrar de todo. Gente que te ama, que te respeta, pero gente que también te ataca, te critica, te juzga. Va a haber de todo. Va a haber altas y bajas en la vida. Situaciones críticas, situaciones muy buenas. Y déjame decirte, Dios no está tan distante como pensamos. Jesús sabe cómo te sientes. Y no nada más eso, Jesús te entiende. Porque Él pasó por momentos difíciles. Jesús fue rechazado, despreciado por los hombres. Y no nada más eso, David fue traicionado. Uno podría decir: es que Dios no me entiende. Claro que te entiende. Sabe lo que estás pasando. Dice: antes de que clames, yo ya sé lo que está pasando en tu vida. Ese es el Dios que tenemos. Sus enemigos, los enemigos de Jesús, cometieron el error de meterle en cuevas, de ponerle en dificultades, de quererlo matar. Cuando Él muere, lo sepultan en una cueva. No sabían que es allí donde Dios resucita lo que está muerto. En las cuevas Dios resucita lo que está muerto y lo saca a vida. ¿Qué cosas? Tus esperanzas, tus sueños, tu matrimonio, tu ministerio, tus relaciones. Dios los puede traer nuevamente a vida. Dios puede hacer algo nuevo. ¿Sabe que cuando entraron los 400 ahí, dice que empezaron a trabajar, a crecer ahí, a fortalecerse, a edificarse? Y de ahí salieron los valientes de David. De esa cueva salieron los valientes, gente guerrera que mataba gigantes. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? Proceso, crecimiento, conocer a Dios. Los que sepultaron a Jesús no cayeron en la cuenta de que Él hace algunas de las mejores obras precisamente en las cuevas. Si estás pasando por un momento difícil, no te preocupes. Dios está en control. Dios hará una obra. El asunto aquí es: ¿cómo salgo de la cueva? Ok, estoy en problemas, en dificultades, ¿qué hago ahora? Primera de Samuel 22:3 nos da una respuesta. David se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios tiene planeado para mí. Así que David dejó a sus padres con el rey de Moab y se quedaron allí mientras David estaba en la fortaleza. David va y encomienda a sus padres al rey y dice: voy a regresar a la cueva hasta que Dios me hable, hasta que Dios me diga qué tengo que hacer. David entendió principios, entendió algo que nosotros tenemos que saber. Número uno, ¿qué cosas tengo que saber? Que Dios está contigo y que Dios nunca nos deja. Eso es lo que tú tienes que saber. Dios nunca te va a abandonar. Aunque tú falles, Dios es fiel. Porque Él no puede negar su palabra ni sus promesas. Obviamente, cuando hace alguien algo indebido, tiene una consecuencia. Pero si tú te arrepientes, le pides perdón, Dios te perdona y puedes seguir caminando en la vida. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta versión dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré.
te sostendré con mi mano victoriosa. ¿Necesitas algo más? Te dice, hey, yo te voy a defender, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, yo te ayudo, no tengas temor, yo te defiendo. Otra de las cosas que tenemos que entender es que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar, pero que Dios sí puede hacerlo. Tu vida está en manos de Dios y Él controla todo lo que está pasando. Él puede permitir que pasen cosas, pero no permitirá que pase algo más que no pueda soportar. Número 3, Dios es soberano y tiene sus tiempos y formas de hacer las cosas. No es en mis tiempos, no es en mis formas. A veces hace una planeación de lo que quiere hacer con su vida, pero a veces Dios nos dice, hey, espérame, no me estás tomando en cuenta. La vida es de esta forma, yo te equipé porque tengo un propósito para tu vida y esto es lo que quiero para ti. A veces nos vamos por otro lado y Dios nos regresa. Necesitamos entender que Dios tiene propósito en todo. Y la otra cosa que necesitamos saber es que tenemos que aprender a confiar y esperar en Dios. ¿Qué es confiar? Confiar es tener la seguridad de que Él dijo que va a hacer lo que prometió. Eso es confiar, que yo estoy esperando en Él, que Él haga lo que dijo que iba a hacer. Si me dijo, espera, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te sustento, yo te protejo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que Él iba a regresar por segunda vez, Él lo va a hacer. Tenemos que aprender a esperar en Él. Y la buena noticia que tengo esta mañana es que la cueva no es el lugar donde debes quedarte. David no se quedó en la cueva todo el tiempo. Fue solamente un tiempo en el cual Dios trabajó con él, Dios lo edificó, formó una familia, creció, se fortaleció y después salió a pelear y a ganar batallas. La iglesia es algo similar. Venimos con nuestras situaciones, venimos a aprender, vienes con tus problemas, nos empezamos a fortalecer, empezamos a oír la palabra, empezamos una relación con Dios. Dios empieza a edificar nuestra fe. Empezamos a caminar en principios y Dios empieza a equiparnos para decir, ahora que estás preparado, sal y pelea la buena batalla de la fe. Levántate en mi nombre, camina, toma victorias porque son tuyas. Primera de Samuel 22:5 dice la siguiente parte de la instrucción de Dios. Pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en la fortaleza, o sea, no te quedes en la cueva, ve a la tierra de Judá. Así que David, ¿qué hizo? Se fue de allí y se internó en el bosque de Jared. Judá significa alabanza. ¿Qué le está diciendo Dios a David? Hey, no te quedes en la cueva, sal y empieza a agradecer por lo que yo estoy haciendo en tu vida, por las victorias que te voy a dar. Empieza a celebrar. Y entonces cambió su lamento en baile, su lamento en danza. Por eso nosotros le celebramos, le cantamos, porque sabemos que Él es suficiente en todo y que Él está con nosotros y celebramos su victoria. Amén. Entonces Dios te dice, hey, sal de tu situación, camina confiado y no nada más eso, avanza hacia lo nuevo que tengo para ti. Dios tiene muchas cosas nuevas para ti. No te quedes donde estás. Mira con fe lo que Dios está haciendo, pero créele a Dios. Tu vida va a ser mejor, tu situación va a cambiar, pero necesitas descansar en Dios. Adulam, ¿qué es? Es el lugar donde el carácter del guerrero David fue tratado durante años antes de ser coronado como rey. ¿Cuántos años tienes pasando por esta situación que estás pasando ahorita? Esta crisis. Este momento difícil, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú crees que Dios no es más que suficiente para sacarte de eso? ¿Que Dios no te puede proveer? ¿Que Dios no puede hacer tu matrimonio algo nuevo? ¿Que Dios no puede edificar tu familia y tu vida? Claro que sí. Necesitas poner tu esperanza y tu confianza en Dios. Adulam es el lugar donde está lleno de circunstancias precarias y difíciles, en donde surgen los mejores salmos más maravillosos que cantaba David. Hoy en nuestro tiempo escuchamos las canciones y lo que oímos es pura tristeza y dolor y rata de dos patas, animal ponzoñoso y no sé qué más. Y eso es lo que canta el mundo. Nosotros, ¿qué debemos cantar y celebrar? De su grandeza, de sus bendiciones, de lo que Dios está haciendo. Adulam es el lugar en donde los habitantes
son formados y moldeados para cumplir los propósitos y planes de Dios. Adulam es el lugar donde somos moldeados. ¿Qué tanto te ha estado moldeando Dios? ¿Qué tanto te ha estado procesando? Mire, nosotros hace años sabíamos que Dios nos había llamado para ser pastores, pero sabíamos que teníamos que esperar los tiempos de Dios. Y en este proceso de más de 25 años, Dios empezó a trabajar nuestras vidas. Momentos bien difíciles, pruebas, tribulaciones. Gracias a Dios como matrimonio no hemos tenido ningún conflicto. No hemos peleado, no hemos discutido, pero en otras cosas, en la economía, en la cuestión de la familia, en las pérdidas, perdimos 2 bebés, en esas cosas nos quedamos también sin amigos, nos quedamos endeudados, nos quedamos con muchas situaciones y uno pudiera pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí cuando yo soy una persona que le sirve, que le ama? ¿Dónde está Dios cuando yo más lo necesito? Pero entendimos que era parte del proceso de lo que Dios quería forjar en nosotros, carácter. David pasó por Adulam para ser procesado, fue perseguido. Quizá tú no entiendas por qué estás pasando por esto. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no puedes descansar? ¿Por qué estás turbado, frustrado? ¿Por qué estás en ansiedad? A lo mejor no puedes entender, pero hoy te digo una cosa: descansa en Dios. Dios ha permitido muchas cosas para llevarte a un crecimiento. Yo quiero en esta mañana orar. Dios nos quiere libres. A eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús dijo: me ha enviado el Señor a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús proclamaba eso: ha llegado el tiempo del favor. El favor de Dios está sobre tu vida. La gracia de Dios está sobre ti. El salmista decía: el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días. Hay tantas promesas de Dios para ti. Necesitas tomarlas. Necesitas decir: yo voy a salir de esta cueva, voy a salir de este problema, de esta dificultad, porque Dios está conmigo. Dios es más que suficiente. Y yo quiero que oremos. A veces una persona que entra en una cueva de aflicción y angustia, o depresión, o de miedo, muchas veces no sabe qué hacer. Pero en tu caso, ya te dije lo que debemos hacer: confiar, descansar en Dios.